Bienvenidos nuevamente, estudiantes. Estamos aquí para ver lo que es la actividad 3 de la semana 2 del proyecto 3, que trata sobre estudios sociales, ¿no? En este caso nos dice que el tema es recursos naturales del Ecuador. ¿Sabías que existen dos tipos de recursos naturales, renovables y no renovables? Los primeros son inagotables, como la radiación solar, o su renovación es relativamente rápida, como es el caso de la biomasa, plantas y animales. Los no renovables son aquellos recursos que existen en la naturaleza de manera limitada, porque su regeneración implica el paso de muchos años, como por ejemplo los minerales y los combustibles fósiles, como el petróleo, gas natural y carbón. Como primera actividad como primera tarea de la actividad 3 tenemos contesta en tu cuaderno, enumera los recursos naturales renovables y no renovables que encontramos en nuestras casas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, un pequeño cuadrito como este, donde de un lado vamos a poner recursos naturales renovables y en el otro lado recursos naturales no renovables. ¿No? En este caso, como ejemplo está esto, ustedes pueden incluir muchos más porque puede que tengan otros recursos renovables que tal vez no estén enumerados aquí, pero estos son como ejemplo cómo tienen que hacer la tabla. Entonces, como ven, en el lado izquierdo hay lo que son los recursos naturales renovables, como es la energía solar. O sea, esa la tenemos, todo el mundo la tiene en su casa porque el sol da para todos. El agua también es un recurso renovable, ya que como hemos estudiado en anteriores ocasiones, el ciclo del agua, pues el agua cumple un ciclo por el cual se renueva, ¿no? Luego que nosotros lo utilizamos, pasa por la cañería hasta que vuelve al mar y pasa por sedimentos y todo, y vuelve otra vez todo el proceso. Entonces es un recurso natural renovable. Luego tenemos el viento, pues el viento ustedes saben que es lo mismo, igual que los otros elementos como el agua y el sol, también es renovable, pues siempre está en constante giro, o sea, yendo de un lado para otro y siempre es renovable. Y los vegetales también que son renovables, ya que son plantas, o sea, en sí, más que los vegetales son las plantas, ya que las plantas siempre crecen, o sea, tú siembras un árbol de naranjas, el árbol crece, coges el fruto, la naranja, la pelas, te la comes. Tal vez botas las semillas o la siembra y esa semilla vuelve a generar otro árbol, vuelve a crecer y vuelve el ciclo, o sea, se renueva, son renovables y eso lo podemos encontrar en nuestros hogares. Ahora, ¿qué recursos naturales no renovables encontramos en nuestros hogares? Por ejemplo, el gas. El gas doméstico, o sea, el gas que usa para cocinar tus padres, las personas que cocinan en tu hogar, ¿no? En este caso, ese es un no renovable, ya que se saca del petróleo. El petróleo no es ilimitado. Hay ciertas cantidades de petróleo que existen limitadas en el país y que hasta que se acaben se podrá extraer lo que es gas, ¿no? Lo mismo que lo que son los combustibles, como la gasolina y el diésel. La misma historia. Y luego lo que es el carbón, pues el carbón también se encuentra de manera natural, también se puede encontrar en minas de carbón, donde se puede, pero también exactamente no son renovables. El día que se acabe el carbón en la mina, pues deja de ser inutilizable, o también se puede hacer de manera artificial, pues que hay personas que hacen el carbón quemando madera, pero tampoco es renovable, ¿no? Eso se tienen que hacerlo. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes, cuáles son los recursos no renovables que hay en su hogar. Aquí tienen una lista de ejemplos, pues, como digo, pueden poner estos y agregar otros, y lo que son no renovables, igualmente pueden poner esto y agregar otros. Entonces, súper sencilla esta primera tarea, no conlleva más. Vamos a ver qué más nos pide. Nos dice aquí un pequeño texto sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Deben leerlo, es un texto muy interesante donde nos dan todo lo que es los impactos que trae la sobreexplotación, es decir, más de la cuenta. Por ejemplo, como les decía, por ejemplo, las minas de carbón, a veces si solo necesita cierta cantidad de carbón, pero por la avaricia, por la codicia, por diferentes razones se explota toda la mina, o sea, se saca todo, llegará un momento en que quede inservible y ya no dé recursos, o sea, que en base a eso no se pueda sacar, como dice aquí, económicamente plata, o para la salud también, trabajar en eso causa problemas de salud, por lo que el carbón es un polvo muy fino también que puede entrar en los pulmones y causar muchas enfermedades, y medioambientales porque también cuando se explota mucho en lo que es el medio ambiente, o sea, en exceso también puede afectar a eso. Entonces es interesante que lean esto para que puedan llegar a esas conclusiones, ¿no? Luego nos dice, observa el mapa económico del Ecuador del texto integrado de estudios sociales de octavo de EGB del Ministerio de Educación.
Aquí no nos da página, pero en este caso yo lo tengo aquí. Está en la página 239 del texto integrado, o pueden ir hasta el final de la parte de estudios sociales, antes donde empieza ciencias naturales, como ven aquí, y aquí está el mapa económico. ¿Qué es un mapa económico? Precisamente es un mapa donde se muestran los diversos productos que genera cada región en un país. En este caso, qué productos se generan en cada región de nuestro Ecuador. Y aquí, como ven, hay símbolos, ¿no? Diferentes símbolos, y estos símbolos están explicados aquí. Y creo que en ocasiones anteriores, en semanas anteriores, en proyectos anteriores, estudiamos cuál era la simbología de los mapas, ¿no? Entonces, como ven aquí, ven diferentes símbolos, y en esta parte pueden ver qué significa cada uno. Por ejemplo, aquí en Manabí, pues, como ven, este es Manabí. Entonces aquí lo que hacen, tenemos es banano, tenemos ganado, tenemos lo que son animales como aves, tenemos cacao, café. Entonces así van viendo lo que tienen en las diferentes regiones o partes de nuestro Ecuador. Eso es lo que es un mapa económico, simplemente un mapa que muestra cuáles son los diferentes productos que se generan en cada región. Y como nos pide aquí, pues nos dice que debemos observar el mapa económico del Ecuador y realizar el siguiente organizador gráfico en tu cuaderno. Dice, en la primera columna haz un listado de todos los recursos naturales del Ecuador. Al lado de cada uno identifica si es un recurso renovable o no renovable. Y por último, en la segunda columna ubica 5 posibles soluciones a la sobreexplotación. Entonces, que como ejemplo, pues lo pueden hacer ustedes también así, de la forma que está aquí, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo lo que les indica el texto. Como dice, en la primera columna haz un listado de todos los recursos naturales del Ecuador. Entonces aquí simplemente se ha puesto como título recursos naturales del Ecuador. Aquí está la primera columna. ¿Cuáles son los recursos naturales del Ecuador? La flora, la fauna, agua dulce, combustibles fósiles y minerales. Que igual como ustedes ven, pues también está aquí. Pues que nosotros tenemos flora y fauna que está correspondida por lo que es el algodón. Por ejemplo, aquí hay algodón. En otras partes se generan lo que es las rosas. En otras partes, por ejemplo, lo que son el banano, o sea, palmas, eso es flora. Fauna, como por ejemplo las aves, lo que son las vacas, todo eso, ¿no? Entonces, eso, ¿sí ven? Todo eso de aquí. Entonces, eso mismo es lo que ustedes tienen que hacer aquí. Los recursos del Ecuador son la flora, la fauna, el agua dulce, porque tenemos bastantes recursos de lo que son fuentes de agua dulce, ríos. Y combustibles fósiles, también el Ecuador es bastante rico en lo que es petróleo, como ustedes ven aquí en el mapa. En esta parte, esta torre que se ve aquí es de petróleo, más que todo se da un poco en lo que es el oriente. Si se dan cuenta, en el oriente hay muchos más, porque es donde más se encuentran lo que son fósiles, lo que es petróleo. Y también minerales también somos muy ricos en lo que es minerales, en lo que es... no recuerdo bien en estos momentos más o menos qué mineral es el que tenemos aquí en Ecuador, pero sé que tenemos bastantes minerales. Lo que es oro tenemos bastante, ya que como ustedes saben, en nuestra Ecuador, tanto como en Perú y en otras partes aledañas, se asentaron los pueblos incas, o sea, los pueblos que manejaban todo lo que era oro, todo lo que era orfebrería. Entonces somos también un pueblo que tiene, no exageradamente, pero que tenemos lo que son... lo que es oro, lo que es carbón, azufre. Entonces tenemos algunos minerales y todo eso, como les digo, ustedes lo pueden encontrar aquí y lo pasan de esta forma a este cuadro. Entonces, como está aquí, lo pueden hacer así. Y luego ya tenemos nuestra primera columna donde hemos colocado lo que es el listado de los recursos naturales del Ecuador. Luego nos dice que al lado de cada columna identifiquemos si es un recurso renovable o no renovable. Y aquí lo tenemos. La flora es renovable porque, como les explicaba antes con el ejemplo de la naranja, se renueva. La fauna también es renovable. Eso significa los animales. Los animales, al igual que nosotros, se reproducen y se renuevan. O sea, cada nueva especie que genera una cría se va renovando. Luego tenemos el agua dulce, como les explicaba igualmente en la parte anterior. Tiene su ciclo del agua, eso hace que se renueve. Luego los combustibles fósiles no son renovables, también como les expliqué en la parte anterior. Y los minerales, que también desde luego no son renovables. Luego finalmente nos pide que en la segunda columna ubiquemos 5 posibles soluciones a la sobreexplotación. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos 5
5 recursos renovables y no renovables, y en esta parte tenemos lo que es una solución a la sobreexplotación. Por ejemplo, en lo que es flora, reforestar los bosques y respetar y cuidar a la naturaleza. Es decir, que podemos hacer que por cada árbol que talemos, sembremos 3, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a evitar o vamos a ayudar a que sea aún más renovable. Luego, en la fauna, cuidar y preservar los hábitats de los animales, evitar la caza y pesca de los animales en peligro de extinción. Es decir, que si cuidamos a los animales, y es verdad que tenemos que consumirlos, o sea, para poder sobrevivir también, ¿no? Pero no en exceso. A veces se cazan animales que son protegidos y que no necesariamente son para comer, o que no necesariamente son para que el humano subsista. Entonces debemos cuidar y preservar, y sobre todo su hábitat, o sea, no quemar los bosques y proteger siempre lo que son la vegetación, porque eso es donde ellos viven y lo que comen. El agua dulce también, entonces cuidar las fuentes hidrográficas y ser conscientes del consumo de agua y gastar solo lo necesario. O sea, siempre cuidar el agua. Siempre, si vas a lavarte la boca, hazlo con un vaso de agua, no con la llave abierta, o si lo tienes que hacer con la llave, mientras te cepillas, cierra la llave, mientras te jabonas, mientras te pones champú, cierra la ducha. Cuando vas a lavar el carro, hazlo con un tacho, no lo hagas directamente con una manguera, sino que lleva un tacho de agua, y así de esa manera con pocas cosas podemos cuidar lo que es el agua. Luego, los combustibles fósiles, pues podemos utilizar energías renovables en vez de energía que utilizan combustibles fósiles, como cuál, el viento, lo que se llama energía eólica, es decir, con una hélice impulsada con el viento, eso genera que un motor se active y genera electricidad, y ya se utiliza mucho. O la energía del sol con paneles solares. Entonces eso nos va a ayudar a dejar de utilizar combustibles fósiles para que no se gasten tan rápido, y también para dejar de depender de ellos. Y los minerales, dice, su extracción muchas veces produce un impacto negativo en la naturaleza. En la medida de lo posible, evitar el uso de químicos en la extracción de los mismos y limitar con medidas restrictivas su extracción. Como les decía, a veces exageramos. O sea, hay una mina de carbón, de oro, de cualquier otro mineral, y quieren sacar todo de una, en vez de ir de a poco consumiendo lo que se necesita. Además de que para muchas veces transformar el mineral en algo que valga, hay que poner químicos, y esos químicos se vierten sobre los ríos. Entonces es lógico que se va a causar una contaminación. Entonces, así, simplemente esto es lo que nos piden en esta actividad, como les he explicado, y lo que dice que hagamos en la primera columna, en la segunda columna y en la tercera columna, aquí está explicado, ¿no? Esta es la forma o el ejemplo que está. Ustedes pueden poner otros recursos renovables si así lo desean. O sea, mejor dicho, deberían poner otro ejemplo, aunque aquí ya está dado el ejemplo. Ustedes deberían, como práctica, buscar dentro de lo que es el mapa, dentro de lo que es el mapa, aquí otros recursos, porque aquí están, miren, incluso aquí está en la lista, están todos los recursos que tiene el Ecuador, y pueden hacer otro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, súper sencillo, creo que está muy bien explicado, y pasamos a la siguiente tarea, que es contesta en tu cuaderno: ¿por qué es importante cuidar los recursos naturales del Ecuador? Entonces vamos a responder. Como siempre les digo, esta respuesta es simplemente un criterio que está dado aquí. Ustedes pueden o deben poner su propio criterio, ¿no? Aquí dice: contesta en tu cuaderno, ¿por qué es importante cuidar los recursos naturales del Ecuador? Porque en la medida que se cuide y se conserve el medio ambiente, se está garantizando una mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Entonces, como ven, es importante porque debemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Es el único que tenemos por ahora, hasta que se descubra otro en que podamos vivir y tengamos la tecnología para ir, ¿no? Pero por ahora es el único que tenemos y debemos cuidar. O sea, no solamente por nosotros, sino por todos los seres que viven en él. Entonces, como le digo, este es un criterio que se puso para esta respuesta. Ustedes tienen que poner su propio criterio, su propia respuesta. Entonces, hasta aquí llega lo que es la actividad 3 de la semana 2 del proyecto 3, ¿no? Y creo que está entendido. Si tienen dudas, pueden pausar el video, repetirlo y verlo las veces que sea necesaria, y hacer las preguntas necesarias también cuando sea el momento de la tutoría, ¿no? Sin más, pues creo que nos vemos en la siguiente actividad. Saludos.